Vamos con nuestra ponencia número 17, que lleva por título Cultura y Resiliencia Comunitaria, y es a cargo de Kenia Ugalde Murillo, encargada de la Unidad Cultural de la Municipalidad de Mora. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Kenia Ugalde, yo soy gestora cultural, pero como gestora cultural me ha tocado hacer otros trabajos también de gestión del riesgo. Y los gestores culturales hacemos gestión donde nos toque hacer, la verdad, gestión cultural. Son los lentes que tenemos después para entender las realidades, para entender las diversidades. Y bueno, este es un espacio en el que se transversaliza lo que es la cultura en un proceso también comunitario. Para empezar tenemos esa frase, otra versión de la unión hace la fuerza. Es de Paulo Freire. Nadie se salva solo, nadie salva a nadie, nos salvamos en comunidad. Claramente en el contexto que lo dijo el maestro, tenía que ver con un tema social y político, ¿verdad? Pero yo creo que se resignifica bastante ahora que venimos o que estamos todavía saliendo de una pandemia, ¿verdad? Cómo los lazos comunitarios también nos ayudan a salvarnos, a estar saludables. Ya la salud no era un tema únicamente individual y de autocuido, sino que también era comunitario y global. Entonces ahí está el concepto de resiliencia para quienes no lo conozcan, que básicamente son las capacidades que tenemos todas y todos para sobreponernos de la adversidad o de situaciones críticas que presenta la vida. Igualmente a nivel familiar, a nivel comunal y bueno, a nivel global. Yo creo que también este es un aprendizaje que hemos tenido de la pandemia, ¿verdad? Cómo lo global al final está tan interrelacionado que antes uno decía que un virus en China jamás iba a afectar aquí, ¿verdad? Porque la ciencia además lo tenía todo dominado, pero bueno, ya vemos que parte de los cambios globales, de paradigmas de salud y demás, nos llevan como a replantearnos muchas de estas cosas y referencias. Estos son los componentes de la resiliencia comunitaria. Muchos de ellos les van a sonar también a los que nosotros trabajamos como gestores y gestoras en los procesos socioculturales, que están los conocimientos culturales. ¿A qué nos referimos? Cuando la comunidad dice, en aquella montaña está oscuro, es que va a llover. Ese es un conocimiento cultural que hay sobre el entorno, sobre la amenaza, sobre el riesgo. Está construido históricamente, ¿verdad? Ellos saben por su experiencia, por una transmisión de generaciones, cuáles son las amenazas que hay en su comunidad, incluso las estrategias que tienen para cuidarse, ¿verdad? Yo me acuerdo en Santa Cruz que había un caracol que era la alarma de alerta temprana, ¿verdad? Era un instrumento que ya todo el mundo sabía que cuando sonaba era que había que correr a la loma, ¿verdad? Porque ya había inundación. Aportan significados a los hechos de la vida, ¿verdad? Acordémonos antes, cuando una tormenta, por ejemplo, para otras sociedades más primitivas significaba un castigo o una bendición. Entonces el significado que le damos a ciertos hechos de la naturaleza son culturales y también es la forma en la que interpretamos nosotros el riesgo, las amenazas. Bueno, ahora por ejemplo nosotros estamos más vinculados a un conocimiento científico, pero no en todas las comunidades es así, ¿verdad? Acordémonos que todavía hablamos de las pintas en enero, ¿verdad? Y bueno, también los conocimientos culturales que generan vínculos. Pensemos en sociedades primitivas, las danzas alrededor del sol o de la lluvia. Por ejemplo, allá en Mora, dicen que para que no nos llueva en el cantonato hay que enterrar machetes, ¿verdad? Entonces también son conocimientos populares que están muy ligados a todo lo que son las emergencias, a las lluvias y al conocimiento popular de las personas. Las capacidades sociales, que son los recursos, las herramientas que tienen las comunidades para sobreponerse a esas situaciones, igual que hay herramientas que tenemos para trabajar en comunidad, como las que comentaban los compañeros de Desamparados. Se construyen colectivamente, casi espontáneamente, ¿verdad? A veces no hay una planificación de que vamos a hacer un festival. Las señoras, por ejemplo, que hacen las fiestas patronales se reúnen y sacan la tarea, pero no necesariamente es una planificación tan estructurada como tal vez nosotros, gestores y gestoras, sí hacemos. Esto se refuerza con las identidades, ¿verdad? La respuesta social que damos tiene que ver directamente con la identidad, con quiénes son los pares, cuáles son las instituciones en quienes confiamos, cómo se vincula una identidad con otra. Por ejemplo, ahora que estaba hablando el compañero de los caciques, cómo se vinculan los jóvenes con las autoridades. Todas esas cuestiones también permean en las capacidades sociales de respuesta a una emergencia y también son culturales, ¿verdad? La forma en la que nos relacionamos unos y otros,
nosotros con la familia, con las autoridades, entre gestores, es cultural. Luego están las lecturas críticas de contexto, ¿verdad? A la pucha, se va a venir el agua y aquella fábrica, aquí está el, ¿cómo se llama? El cañal aquel que queman, y ¿qué vamos a hacer? Porque entonces viene una oleada de humo. ¿Cómo proponemos nosotros algo al gobierno local para que nos ayude con esa plantación de caña, para que no nos afecte tanto en la salud? Bueno, todas esas son lecturas como críticas, ¿verdad? No podemos vivir con esto, ¿cómo lo vamos a solucionar? ¿Pasa en la gestión cultural o no? ¿Verdad? Nos pasa como gestores, estamos en pandemia, no tenemos cómo promovernos, ¿qué hacemos? Igual pasa en una comunidad que tiene una situación de emergencia. Perdón que me estoy ahogando, ayer me vacuné y ando fatal. La estrategia organizativa, que es cuando trabajamos con comunidad, cuando hacemos esos inventarios, cuando hacemos estos diagnósticos, cuando hacemos los comités para trabajar la festividad tal, cuando trabajamos con el grupo de jóvenes, cuando trabajamos con la MUNI, cuando trabajamos con el ministerio. ¿Cuál es la estrategia que tenemos? ¿Es una estrategia formal o estamos en una asociación, estamos en un comité o en organizaciones tradicionales como el Consejo de Mayores, ¿verdad? Eso también determina la respuesta que hay ante una emergencia, igual la respuesta que hay ante un evento cultural, ¿verdad? No es lo mismo ir a trabajar con un grupo que ya está formado, que tiene sus necesidades identificadas, que tiene sus ideas o sus objetivos identificados, que llegar a trabajar, ¿verdad?, con un grupo que no está conformado. Igualmente pasa en el caso de la atención a emergencias. Entonces los componentes los cito ahí porque justamente hay una relación transversal de la cultura en los procesos de resiliencia comunitaria, en la preparación a las emergencias, en la reconstrucción después de las emergencias. Y bueno, tanto en el tema de gestión de riesgo como en el de cultura hay una configuración sociocultural, ¿verdad? Depende del ambiente, depende de las instituciones, depende de cuáles identidades se viven con más fuerzas, cuáles están sometidas a qué culturas, de la misma configuración del paisaje, de lo que se produce, de lo que no se produce. Y eso tiene un impacto en la recuperación de las comunidades cuando hay un desastre, mal llamado desastre natural, ¿verdad? Y hay un impacto en el desarrollo de la comunidad, pero también genera cohesión social, genera alianzas, y también importante que el concepto de comunidad en este sentido tiene que ver no solo con la comunidad geográfica, sino con las comunidades artísticas, comunidades de sentido que llamamos comunidades virtuales, por ejemplo. Entonces, este concepto de resiliencia cultural es bastante nuevo, pero lo que quiere decir es que los procesos culturales articulan, dan identidad, fortalecen a las comunidades y eso permite que haya una mejor respuesta y una mejor recuperación de las comunidades ante un evento. Entonces, para que vean el tema transversal, ¿verdad? Yo sé que a nosotros, gestores y gestoras, nos cuesta mucho que la gente vea la importancia cualitativa de los procesos que gestionamos, pero este es uno, ¿verdad? Donde ya hay identidad, donde hay procesos de trabajo conjunto, donde nos reconocemos los unos a los otros, donde yo sé dónde está la pulpería, si pasa una emergencia sé dónde está la Cruz Roja, sé dónde están mis vecinos que viven en la parte alta para llevar a las vacas. Todo eso hace que ya estas conexiones se fortalezca la capacidad de respuesta de las personas. Entonces, en este concepto de resiliencia cultural hay dos líneas, una que tiene que ver propiamente con el patrimonio cultural material, que verdad nosotros no hemos pasado por ahí, pero han visto ustedes con las guerras que lo primero que se bombardea son sitios patrimoniales para violentar las culturas, para violentar los lugares donde la gente se reúne, los significados y los símbolos que tienen las personas y las comunidades. Las ermitas, ahora hablaba con el compañero de Siria, por ejemplo, que no solo es una violencia hacia lo patrimonial, tangible, sino intangible, ¿verdad? Que se prohíben las prácticas de la cultura, comidas y otras tradiciones, porque es una forma de eliminar al enemigo, ¿verdad? De que ya no exista como una cultura y que ya se debilite la respuesta hacia la otra parte, para no decirlo como es. Y la otra línea es la cultura en general, que es lo que hablábamos ahora, todos estos vínculos, ¿verdad? Cuando ya en Caraigre saben quién es quién, dónde está el comité,
hay una cohesión, ya la gente se reconoce, ya la gente se vincula más, genera una mejor respuesta y una capacidad al cambio. Entonces, esas dos citas las puse ahí porque son personas dedicadas a la gestión del riesgo, que es verdad que está más vinculada a cómo respondemos a la emergencia, el plan de emergencias, a los recursos para responder a la emergencia, y ellos están visualizando las capacidades culturales como parte importante y transversal de la recuperación. Entonces uno dice la capacidad de un sistema cultural para absorber la adversidad y afrontar el cambio, ese es el aporte de la cultura, de la resiliencia cultural. Y otra persona dice, Bocardi, el patrimonio cultural ha sido considerado como un problema secundario, lo hemos vivido todos, todas, como un lujo, pero hemos visto que cuando hay un trauma la gente realmente necesita aferrarse a símbolos e hitos culturales. Les voy a contar que cuando pasó el terremoto de Cinchona, mandaron a todas las instituciones a Cinchona, ¿verdad?, a dar clases de cualquier cosa, a generar para el tema de la vivienda, tema de empleo, tema de educación. Y a nosotros, en eso yo trabajaba en otra parte, nos mandaron a ver si se hacía como un festival cultural para que la gente tuviera un espacio de resiliencia, básicamente un espacio de compartir y que la gente estuviera como fuera del trauma, etcétera. Obviamente la respuesta de la comunidad fue, no estamos para eso. Averiguando un poco más con ellos, el proceso terminó siendo una reconstrucción de la memoria social, ¿verdad? Recordemos que ellos ya no estaban en su lugar de origen, en su barrio, en su casa, había desaparecido del todo, sus vecinos habían desaparecido, sus parcelas habían desaparecido, sus fuentes de trabajo habían desaparecido. Además los mandaron, ¿verdad?, en unas casas que eran todas pegadas unas con otras, como decimos vulgarmente, ya saben. Y que ellos no tenían ni su patiecito al que estaban acostumbrados y demás. Fue un choque bastante importante por toda parte que se vea. El trabajo en gestión cultural que hicimos fue una reconstrucción de la memoria social. Ellos querían ir a lo que había quedado del barrio. Querían todavía ir a ver si encontraban una hojita. Ir a ver que, mira, aquí era donde estaba la casa, aquí era donde tenía las vacas, allá está el carro que nunca apareció, ¿verdad? Y eso era parte de ellos, elaborar su duelo. Y elaborar el duelo también es parte de la resiliencia, ¿verdad? Elaborar el duelo para después de ahí construir, porque además estaban aquí bombardeados con todas las instituciones del Estado ahí metidas, pero su propia reflexión, su propia vivencia colectiva de la pérdida y del duelo no se estaba trabajando. Entonces por eso a veces digo, nosotros en cultura trabajamos cosas que no, números que no llegan a la Contraloría, pero que el valor, digamos, simbólico y el valor cualitativo y humano de nuestro trabajo es el que nos mueve a nosotros. Estoy segura que aquí a nadie le encanta hacer un pavo, pero sí les encanta ir a la comunidad, ¿verdad? Entonces eso también nos mueve a nosotros y yo creo que es lo que le da sentido a nuestro trabajo. Pero el objetivo aquí era como que ustedes lo contemplaran dentro de la transversalidad, ¿verdad? Estos son algunos impactos, todavía no me están llamando por el tiempo, los impactos de la pandemia. Esto es un poco lo que nos hemos encontrado también nosotros en las comunidades, ¿verdad? Ahora que trabajo en la Municipalidad de Mora, por nuevo sombrero para los que no lo sabían, sobre los conocimientos culturales, que hablamos que era uno de los componentes de la resiliencia. Bueno, la construcción de lo individual y lo colectivo, ¿verdad? Lo que decíamos ahora, la salud ya no depende solo de mí, depende de que ustedes también se cuiden, depende de que a nivel mundial también haya decisiones que nos protejan a todos, vacunas, etcétera. A nivel antropológico, digamos, cambios en las prácticas, ¿verdad? Yo todavía ya no asumo que me saluden de beso y abrazo, pero al principio me hizo una falta terrible poder tener esa conexión con las personas, ¿verdad? Pero la forma en que nos saludábamos, que nos reuníamos, que estábamos aquí, cambió mucho y eso generó una desvinculación colectiva también. También, bueno, vimos cómo las bellas artes fueron un mecanismo de salud mental para las personas cuando todavía estábamos en cuarentena, ¿verdad? Como el cine, las artes plásticas,
etcétera, nos ayudaron un poco a paliar un poco ese encierro. Claramente nada de esto se dio por igual, ¿verdad? No estamos hablando que las personas que teníamos internet teníamos cierto acceso y las que no, pues, quién sabe qué hacían, ¿verdad? Pero sí las bellas artes se posicionaron y la cultura de masas igualmente en ese sentido. En capacidades sociales, algunos de los cambios que hubo, lo que hablaba al principio, la reconstrucción de lo colectivo y lo global, los discursos de xenofobia, es más, no sé si se acuerdan al principio que fue durísimo, que hubo una quema frente a un refugio indígena, que hubo todo un tema cuando hubo un foco en zona norte, ¿verdad?, que se cuestionó a los migrantes y no las condiciones de trabajo de las personas migrantes que estaban en ese lugar, la crisis ontológica que no sabíamos si nos íbamos a morir. Yo ya me había despedido, ya no tenía trabajo, ya no sabía si iba a comer o no, entonces muchos estábamos también en esa crisis. También hubo organización solidaria que pudo ayudar a las gentes en las comunidades, incluso antes que las instituciones, economías informales que emergieron también a partir de la pandemia y bueno, muchas cosas más que ustedes conocen. En la estrategia organizativa, que fue algo que también nos encontramos a la hora de trabajar nosotros también en la política cantonal, los impactos fueron eso: ruptura de los vínculos formales e informales de la organización. Si no nos podemos reunir, mucho menos vamos a ir a trabajar juntos a la ADI. Pero si además la ADI no puede hacer las fiestas, que era de donde se financiaba, ¿verdad?, en el salón comunal, pues tampoco tenemos ingresos para poder hacer nosotros alguna gestión cultural o gestión comunitaria. Entonces había una total, hay todavía, destrucción, ¿verdad?, del trabajo comunitario formal, digamos, en una asociación, e informal, la que está hecha a partir de los vínculos de las personas de la comunidad. Entonces, ante ese escenario, venimos nosotros, las personas gestoras culturales, a plantear, bueno, por ejemplo, todo lo que ustedes han compartido aquí, ¿verdad? Cómo planteamos estrategias para festivales que sean de un fondo sociocultural o estrategias socioeducativas que también favorecen que nos reconectemos y que también esas brechas que había entre una identidad y la otra, ¿verdad? Por ejemplo, ahora cuando les hablaba de cómo resurgieron, no, la verdad es que somos bien xenófobos, pero cómo en ese momento se sintió con más fuerza porque estábamos todos focalizados en esas noticias, ese tema de la convivencia de las identidades. Entonces, bueno, al final estas estrategias son las que trabajamos nosotros en la municipalidad y se parecen mucho a las que todos ustedes trabajan, pero que lo que hacen es reavivar el tejido, reavivar las alianzas, reavivar la conexión de unos y otros. Entonces, ahí como estrategia están, bueno, los espacios para la cultura vía comunitaria, que la gente dejó de ir a estos espacios de consumo o de producción artística y cultural, las políticas inclusivas y participativas. El Cantón de Mora también está en la fase final, ya vamos para el Consejo con nuestra política. El tema socioeducativo, ahora que alguien hizo una pregunta sobre la parte educativa, pues sí, ¿verdad? Yo creo que en realidad todos los procesos socioculturales tienen el eje socioeducativo transversalmente, desde la educación no formal. Entonces nosotros también en el socioeducativo no solo trabajamos la parte artística, sino la parte de gestión, de cómo proponemos un proyecto, cómo hacemos incidencia, cómo investigamos, etc. Fortalecimiento organizativo, porque ya vimos, hay desarticulación de las organizaciones, de repente hay que volver a motivarlas, a generarles un plan de trabajo donde ellos puedan capacitarse en sus líneas que sientan más débiles. La salvaguarda del patrimonio cultural, material, inmaterial y natural. Y bueno, las alianzas que son, por ejemplo, las redes, la RECIM. Nosotros trabajamos mucho con el Ministerio de Salud y las redes que generan, con Colospi, que además es una red interinstitucional que trabaja con pueblos indígenas, que en el caso de Mora tenemos un territorio indígena en el cantón. Entonces, bueno, todo esto es para decir que nada de esto es nuevo para ustedes, hemos hablado de esto, ¿verdad?, bastante tiempo, pero que todo esto también tiene un valor, no sé si decir subjetivo, compartido, comunitario, que permite que otros procesos comunitarios sean más fuertes y seamos más fuertes como comunidad, ¿verdad?, que nos remite a la frase de Freire del principio y al de juntos, unidos, la fuerza, may the force be with you. Entonces, eso era nada más, quería como presentar una
propuesta, porque sí, yo sé que como gestores a veces estamos siempre defendiendo nuestros procesos con gente que no es de gestión y que no entiende la importancia y todo lo que podemos brindar desde la gestión sociocultural a otros procesos, ¿verdad? Como procesos de desarrollo, como procesos de gestión del riesgo. Por ahí decía, bueno, antes que un comité comunal de emergencias, somos redes culturales también, entonces de ahí, por ahí permea todo. Entonces muchas gracias por su atención.